Y bien, entonces estamos con nuestros invitados. Buenas noches, ya los presenté. Martín Vizcarra, Raúl Molina, ex secretario de Descentralización de la PCM. Eduardo Bayón, yo paso, secretario técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. O sea que aquí están en mayoría con Martín Vizcarra y Pablo Bustamante, director de la Ampadia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, invité a Pablo Bustamante porque en la Ampadia publicaron un artículo muy, digamos, agudo, contra la descentralización, digamos, describiendo muy críticamente el proceso de descentralización. No sé si podemos comenzar por ahí. ¿Cuál es el balance que ustedes han hecho de esto? Y a ver si a partir de ahí comentamos este tema. Bueno, primero decir que con el proceso de descentralización hay que ir adelante y es muy importante que el país tenga un proceso adecuado de descentralización. Pero se hizo de la peor manera posible, ¿no? Incluso se organizó la descentralización antes que estuviera la legislación. No se le explicó al país nada. No se le explicó al país, por ejemplo, que la verdadera descentralización, la que causa efecto en la vida de los ciudadanos, es la económica, ¿no? Cosa que se ha venido produciendo notoriamente en el Perú desde que se puede volver a invertir en las actividades primarias, después de la prohibición que hubo con Velasco, Morales Bermúdez, Belaúnde y Alan García I, ¿no? Que por 30 años no podíamos invertir en el agro, no podíamos invertir en minería, en pesca, hasta se tiraron los hoteles de turismo, ¿no? Entonces las regiones fueron abandonadas, ¿no? Y había un clamor terrible, ¿no? Entonces había que ir adelante con la descentralización, pero en contra de todos los consejos el presidente Toledo empujó una descentralización apurada, mal hecha, otra vez sin explicar a los ciudadanos que lo que se estaba haciendo era una descentralización de un país unitario, ¿no? Sin evaluar alternativas, creando estos departamentos, regiones, que es un absurdo porque hoy día el que se junten es un proceso sumamente difícil de lograr, sin buscar capacidades para los gobiernos regionales, y de alguna manera lo que se hizo fue descuartizar la estructura del Estado. O sea, en lugar de descentralizar, ¿no? Y tener procesos armónicos entre el gobierno central y los gobiernos regionales, ¿no? Se descuartizaron las funciones, se cortaron ciertas funciones, fueron trasladadas íntegramente a la región sin ninguna conexión entre ellas, y además se creó esta cosa de alguna manera perversa de empoderar a los llamados presidentes regionales, indebidamente presidentes, que muchos de ellos se sienten autónomos. Se les dio efectivamente capacidad discrecional absoluta en ciertas cosas. No se manejaron los checks and balances, ¿no? Los controles y los pesos y contrapesos adecuadamente. No se establecieron segundas instancias, ¿no? No se generó la capacidad de cuestionar, por ejemplo, incluso las decisiones de un alcalde. Hoy un alcalde toma una decisión, ¿no? Y no hay quien pueda reversarla. Tú te tienes que ir al Poder Judicial en un juicio de 5 o 7 años, ¿no? Para poder reversar una mala decisión de un alcalde que consideras abusiva o producto de corrupción o lo que sea. Entonces se han establecido capacidades autónomas, ¿no? Y sin ningún tipo de contrapesos, ¿no? En todas las instancias regionales. Y con este descuartizamiento del país, hoy día el único ministerio que no ha sido descentralizado, porque es nuevo, es el del ambiente, que tiene capacidades de coordinar cosas a nivel nacional. Los otros no pueden hacerlo, pues están sujetos a la buena voluntad, ¿no? O a la inquina política de lo que está sucediendo en las regiones, ¿no? Pero lo que hay que rescatar también es lo que ya se produjo en términos económicos, ¿no? Los efectos de esta apertura de la inversión ha producido que haya más inversión en las regiones, más empleo, aumenten más los ingresos, ¿no es cierto? Haya mejor empleo en las regiones. Entonces hay un proceso muy positivo en lo económico, pero en el tema de la estructura política, la descentralización, hay que revisar a ver qué se puede hacer. Eduardo Bayón, ¿cuál es su visión sobre esto? Bueno, es obvio que el presidente de la República, cuando llamó a este intercambio para discutir sobre la efectividad de la reforma, tenía razón. Pablo ha planteado una posición que es la que viene sosteniendo desde que empezó el proceso, pero hay una cantidad de datos, algunos de los cuales están contemplados en el documento que ha elaborado y que ha citado, que tienen una explicación un poco más compleja.
10 regiones que tienen un crecimiento per cápita entre el 2001 y el 2012 por encima del promedio nacional, no se explican exclusivamente por la inversión privada. La disminución de la pobreza monetaria que se ha dado en el país, al lado de una disminución mínima de la desigualdad, lo que indica es que no son los programas sociales ni exclusivamente las virtudes del mercado las que generan ese escenario. La inversión en infraestructura que ha hecho el país es bastante importante. El gobierno nacional tiene razón en alegrarse. Se equivoca en cargar con todos los méritos, porque entre el 2007 y el 2012 la inversión del gobierno nacional ha sido de 12.000 millones de dólares en infraestructura, pero la inversión de los gobiernos regionales ha sido de 10.000 millones de dólares. Y si comparamos el presupuesto de inversión del gobierno nacional y el presupuesto de inversión de los gobiernos regionales, esa diferencia de 2.000 millones, porcentualmente hablando, pone el peso de la inversión en infraestructura en el presupuesto de los gobiernos regionales. Una tercera idea que tiene que ver con uno de los pecados que recurrentemente se les atribuye a los gobiernos descentralizados. Se señala que son ineficientes en el gasto. Yo sugeriría que se revise la ventana amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, que se vea qué ocurrió el 2012. El 2012 las regiones invirtieron un punto por encima del gobierno nacional y al 17 de agosto son casi 7 puntos por encima del gobierno nacional. Es evidente que la descentralización está bloqueada, es evidente que tiene una gran cantidad de sombras. Es claro que hay puntos en los que podemos coincidir desde distintas lecturas. Un error empezar el proceso a partir de los departamentos denominados regiones. Preguntémonos qué habría pasado en este país si no se iniciaba la descentralización a pesar de sus pecados en el 2001. Preguntémonos quiénes se enfrentaron con el Movadef en la huelga magisterial del año pasado. ¿No fueron 7 presidentes regionales los que salieron? ¿No fueron ellos los que se pronunciaron? Digamos, me da la impresión que estamos frente a un fenómeno complejo. Coincidimos con Pablo y yo creo que con la mayoría de peruanos que estamos frente a un proceso que tiene muchas dificultades pero que es irreversible. Hay que remirarlo, hay definitivamente que reorientarlo y hay que hacerlo mirando la infinidad de diagnósticos que existen. Yo sugeriría, por ejemplo, que se revise, y con esto termino para no abusar del tiempo, el informe del Banco Mundial que firma su economista principal, Felipe Jaramillo, del año 2012, y que miremos qué dice de la descentralización y qué dice del funcionamiento del presupuesto de la República del Perú. Un añadido. Hoy día, el ministro de Economía, normalmente silente y en el último tiempo locuaz, plantea el término de un fondo de estabilización en el caso del CAN. De lo que se olvidan es que ese es un tema planteado por la Asamblea de Gobiernos Regionales desde el año 2009 y resistido por el MEF. Raúl Molina, ¿cuáles serían a tu juicio los principales problemas del proceso, las principales carencias, digamos, los problemas que habría que abordar? A ver, últimamente se está hablando mucho de que hemos tenido crecimiento económico y estamos como llegando a un tope sin abordar el tema de las instituciones. Yo diría que el principal problema ha sido ese, o sea, hemos hecho descentralización sin reformar el Estado. O sea, nuestro Estado sigue siendo el que era antes. En algún programa hace algunos días tú comentabas el tema de los brevetes que los daban las oficinas del ministerio antes y ahora lo dan los gobiernos regionales. Esas oficinas de los gobiernos regionales son las mismas del ministerio que existían antes de la descentralización y se colgaron a los nuevos gobiernos regionales para formar esa nueva institución, que es una institución que se ha hecho pegando cosas preexistentes. Entonces yo creo que el gran drama que nos está pasando en el Perú es que tenemos que atrevernos ya a reformar ese Estado que está por cumplir 200 años y no le sirve a la gente. Y esa reforma no es un problema de maquillaje. Lamentablemente, la mirada que tiene de la reforma del gobierno nacional en los últimos años es una mirada de modernización. O sea, con simplificación administrativa se va a resolver todo. Seguramente necesitamos simplificación administrativa, seguramente necesitamos simplificar trámites y el asunto de la tramitología, como se llama últimamente.
pero creo que ese no es el tema principal. Tenemos que cambiar la lógica del Estado para que el Estado se vuelque a servir a la gente. Y en un país como el nuestro, con las dificultades de articulación, la diversidad de población que tenemos, eso no se puede hacer sin descentralizar. Bueno, pero se ha transferido todas las funciones sectoriales prácticamente, menos las seguridad, en fin, pero relaciones Jaime, exteriores, y simplemente se ha transferido y no se sabe si hay capacidad de ejecución o no. El gobierno central no tiene capacidad de control o monitoreo. Es decir, es un proceso desarticulado donde no hay conexión entre el nivel central y los niveles. Sin ninguna duda. Es decir, es una cosa, eso, ¿cómo se...? Lo que pasa es que cuando se definieron la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y se actualizó la Ley de Municipalidades, no se hizo con una mirada de procesos, o sea, no se miró cómo eran los procesos de gestión de las funciones en los ministerios antes de la descentralización y se decidió que era lo más eficiente de pasar a regiones y municipios. Simplemente en el Congreso se inventaron, entre comillas, funciones. Entonces lo que ha pasado es que las funciones que están en los gobiernos regionales no están enlazadas con las de los ministerios. Y si tú haces un balance, y en muchos documentos eso se ha escrito, muchas de las funciones de los gobiernos regionales eran funciones que los ministerios no ejercían o que los ministerios no tenían financiadas. Entonces cuando se les pasó las funciones no había plata para pasarles, porque los ministerios no la tenían en sus presupuestos. Entonces lo que se creó fue caminos paralelos entre los ministerios y los gobiernos regionales. Ahora, tú hablabas de modernizar este Estado antiguo. El Ministerio de Economía y Finanzas está impulsando esto que llaman presupuesto por resultados. Sí. Eso es fundamental en la modernización. También la futura ley, bueno, ya aprobada ley de servicio civil, que se supone que debe introducir la meritocracia en todo aquello que no es... todo aquello que no tiene su propia carrera meritocrática. Estas dos cosas no deberían, se están introduciendo, se van a introducir en los gobiernos regionales. Ya están en los gobiernos regionales. Quizás nuestra visión es un poco diferente a la visión que tienen Pablo, Eduardo, Raúl, ¿no? Porque nuestra visión de la descentralización es desde las provincias, es decir, yo soy presidente regional de Moquegua, 1.200 kilómetros de Lima, ¿no? Entonces, desde ahí las cosas se ven diferentes como se ven desde aquí, desde la capital de la República. Y lo que sí podemos decir que la descentralización, con todos sus defectos, es mejor de lo que había antes. El centralismo que había antes tenía a las regiones completamente olvidadas, tenía a las regiones con muy poco presupuesto para las obras de infraestructura, para la educación, para la salud. Ahora hay un cambio favorable. Hay que corregir todas estas deficiencias, pero que no sea justificación las deficiencias para recentralizar de nuevo el Perú, ¿no? Porque eso se ha visto. En algunos casos el gobierno ha comenzado a tomar el control de algunas competencias que ya fueron delegadas a la región y la está recuperando, ¿no? Porque dice, no hay eficiencia, entonces mejor yo nuevamente como gobierno central las voy a administrar. Pero no solo eso, no había manera de llevar adelante políticas sectoriales. Por ejemplo, cuando a finales del gobierno anterior se quería aplicar la ley de carrera magisterial, la primera ley que fue luego derogada, el 50% de los gobiernos regionales desacataban las disposiciones reglamentarias que venían del Ministerio de Educación, que por ley tenía la atribución de decir, bueno, esto hay que hacerlo así. Como son autónomos, no lo... Por eso hay que corregir las deficiencias. Y no había ninguna capacidad de coerción. Hay que corregir las deficiencias, en eso estamos todos de acuerdo. Pero creo que la solución no es satanizar el proceso y volver a recentralizar. Porque hablando de educación, en la evaluación censal que ha habido el año pasado, pero Moquegua... Usted saliendo, pero ¿qué pasa? Es que no he debido traer al presidente de Moquegua, es una excepción, presidente. No, pero Moquegua tiene mejores resultados en lógico-matemática y en comprensión lectora que Lima. En consecuencia... O sea, ¿por la gestión del gobierno regional? No, de varias gestiones. O sea, es la suma de esfuerzos de invertir en educación. O sea, nuestro presupuesto estamos invirtiendo mayoritariamente en educación y ahí están los resultados, ¿no? Entonces... Y la riqueza minera, ¿no? Es nuestro presupuesto, porque hay inversión minera en Moquegua, pero recién hace una semana hemos firmado un convenio para que la empresa minera que desarrolla sus operaciones en Moquegua también invierta de manera significativa en educación, 108 millones que va a invertir en las 300 instituciones educativas. Pero antes es inversión del gobierno regional, de los gobiernos locales que han priorizado la educación, ¿no? Entonces, con la plata del canon en parte. Claro, sí. Del canon minero. Sí, pero hay otras regiones que también tienen canon, priorizaron otras cosas y no tienen los resultados. Bueno, perdón, una pausa. Regresamos. Esto no se mueve solo.
bueno, seguimos esta discusión, Pablo. Jaime, yo creo que es importante que los ciudadanos entendamos lo que ha pasado en el Perú después de este proceso. Son casi 13 años, 12 años, ¿no? En el Perú, la inversión estaba concentrada en Lima. La gestión pública estaba concentrada en Lima. Y de pronto se han abierto dos procesos, ¿no? El proceso de crecimiento económico y de inversión en los sectores primarios, que ha permitido este cambio en la naturaleza social del país, ¿no? Transfiriendo la inversión a las regiones, el mayor incremento en los ingresos, en el empleo, ¿no? En el plano económico social. Una gran transformación, una tremenda descentralización. Y en el plano político, una descentralización que yo prefiero seguir llamando que ha descuartizado al Estado, ¿no? Eso no significa que hay que reversarla bajo ninguna circunstancia, ¿no? Además, Eduardo y yo somos arequipeños y en nuestros genes está la descentralización, ¿no? Entonces, jamás aceptaríamos, ¿no?, un proceso de reversión, pero es indispensable. ¿Cómo vuelves a articular, digamos, un Estado funcional a nivel nacional? Es que yo creo que la gran falla en qué está, ¿no? En que todos nuestros gobiernos, uno tras otro, dicen siempre, cuando terminan haciendo errores y fallas y fracasando en su propósito, dicen, nos ha fallado la comunicación. ¿No? Nos ha fallado la comunicación, decía Toledo, decía García, ahora dice Humala, ¿no es cierto? Y en todos los ministerios. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Hay que hacer desde el Estado, ¿no? Y con participación del sector privado, de los ciudadanos, digamos, que tienen vocación cívica, un buen diagnóstico, ¿no? En función del debate que ha pedido el presidente, un buen diagnóstico, ¿no? Equilibrado, conversado de la situación. ¿Para qué? Para explicarlo a los ciudadanos. A los ciudadanos hay que explicarle en detalle cuál es el diagnóstico, cuáles son las opciones, cuáles son las consecuencias de las fallas del proceso actual, cuáles serían los beneficios para ellos de hacer ciertas correcciones. Y en base a ese proceso es que un liderazgo político más iluminado puede seguramente... No, pero eso es lo que estamos tratando de hacer en esta mesa. Seguramente... Pero vamos al tema, pues no hagamos metatema, porque pero evidentemente lo que tienes que hacer es establecer funciones de Estado perfectamente coordenadas, ¿no es cierto?, con el Estado, con los gobiernos regionales. Tienen que haber instancias diferentes. Los gobiernos regionales no pueden tener autonomías absolutas como las tienen hoy día. Ese es el primer tema que hay que corregir, ¿no? Y hay que discutirlo políticamente. Sí, claro que sí, pero en función de que los ciudadanos te apoyen, ¿no? Explicándoles a ellos. Me parece que hay un primer tema y es que ni siquiera están bien delimitadas las competencias sectoriales, es decir, o sea que se superpone, no se sabe qué cosa le corresponde a quién, y tenemos demasiados niveles de gobierno porque está el nacional, el regional, el provincial, el distrital, y además ahí está la municipalidad de pueblo, el centro poblado, son 5 o 6 niveles, que es una cosa de locos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que definir eso bien y los mecanismos de control que pueda tener el gobierno central. Jaime, permíteme señalar 3 cosas a lo que me ha recordado el pecado original Pablo. ¿De ser arequipeño? Sí. A ver, autonomías absolutas no existen. No deben existir, además. Nadie las demanda. La autonomía que les declara la reforma descentralista a los gobiernos regionales es declarativa. La cantidad de candados que tienen es clarísima. Creo que la pista central es la que ha planteado Raúl. Acá hay el tema de un Estado que fue diseñado para una época de escasez y para una época de ahorro, que se enfrenta a un ciclo de crecimiento con las mismas herramientas y el mismo equipaje y que termina siendo incapaz. Pero eso es a nivel nacional también, ¿no? Estoy hablando del Estado. Claro. En todos el sus Estado niveles, nacional, regional, es uno. El Estado es unitario, ya. Miramos mucho las regiones, pero el problema de 16 ministerios y 150 unidades presupuestales, el problema de 7 planes de las distintas unidades del Ministerio de Agricultura que no dialogan entre sí, una gestión por resultados en un país que no tiene un sistema de planeamiento elemental, que no tiene articulado ese sistema de planeamiento del presupuesto, en donde el SNIP no dialoga con el presupuesto y tratamos de resolver eso por la vía de parches. No más. La velocidad de la inversión tiene que ver con la agilidad del Estado. Y la agilidad del Estado exige definitivamente de una reforma.
Digamos, ahí hay un argumento que compartimos absolutamente todos los peruanos. Nadie puede discutir que un elemento crucial, digamos, en el funcionamiento de la economía en la última década se encuentra en la inversión privada. Nadie. La inversión pública ha cumplido de alguna manera un papel, pero es clarísimo que hoy día esa inversión privada está paralizada por las enormes dificultades de un Estado que es la traba para el propio modelo que genera enormes adhesiones. Por ahí empiezan los problemas. Ahora, yo quería plantear algo un poco distinto, y es que el tema fiscal, porque se habla de la descentralización fiscal, yo no sé exactamente de qué se está hablando cuando se habla de eso. Lo que sí se puede decir es que los gobiernos locales y sobre todo los gobiernos regionales tienen plata, y tienen bastante plata, o han tenido bastante plata en los últimos años, pero no recaudan plata, ellos no recaudan. El gobierno local sí tiene una recaudación, pero es pequeña en relación a lo que tiene, a las transferencias que recibe, tanto del impuesto de los 2 puntos del IGB como de... El predial. El predial sí lo recauda ella misma. Pero ese predial es, ¿qué será? Pues el 20, 30% de todo lo que recibe por canon, por impuesto de promoción municipal, etcétera. Entonces el alcalde y el presidente regional es una persona que no tiene una base, digamos, no hay una base social contribuyente que le exija resultados o que le pueda, digamos, a la cual él tenga que rendir cuentas, porque recibe la plata del cielo. Y entonces puede convertir tranquilamente en un pequeño señor feudal que hace patrimonialismo y no tiene, pues, y eso tiene que ver con la corrupción y todo lo demás. Entonces un gobierno local se convierte fácilmente en un botín, simplemente presupuestal, porque no hay control. La población no es la que está solventando eso y no va a exigir todo lo demás. Ese problema de base es un problema estructural, yo no sé cómo se puede resolver. Jaime, tú hace un rato, perdón Martín, hace un rato tú decías, Pepe, presupuesto por resultados y servicio civil. Sí. Y en esa fórmula falta justamente descentralización fiscal. Y ese no es un problema de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. O sea, ahora estamos hablando de canon, de la caída del canon reciente por el movimiento de los precios internacionales de las materias primas. Por descentralización fiscal, fijación de tasas e impuestos por los gobiernos regionales. No, porque descentralización fiscal puede ser por los ingresos o puede ser por los gastos. En el Perú es muy difícil hacerla por los ingresos hoy día porque somos un país muy desigual. O sea, los gobiernos locales sí efectivamente recaudan, pero 20% del total de la recaudación de los 1.840 gobiernos locales lo recauda la Municipalidad de Lima. Y la mitad del total de la recaudación de los 1.800 gobiernos locales lo recaudan 15 municipalidades, de las cuales 3 están en Lima. Nadie paga impuesto predial, en realidad. Muy poca gente, y además la tasa de predial del Perú, si tú comparas con Quito, con Bogotá, con Santiago de Chile, es la 10ª parte. Pero por eso hay que desarrollar esa... Y a pesar de eso se evade. ¿No? A pesar de eso se evade, si tú porque tienes tu casa sin revestir, ¿no es cierto? No pagas predial porque sigue siendo obra. Tú vas por Puno y Juliaca y ninguna casa está y porque además tenemos un mínimo no imponible de un número cierto de unidades impositivas tributarias que no cubre el valor predial del grueso de las propiedades en nuestra ciudad. Pero ese alcalde, sin embargo, tiene plata, que no la ha recaudado localmente, sino que le viene de fuera. Jaime, el problema, entonces, eso no es... El problema es que estamos sano. aceptando tener una estructura de financiamiento de gobiernos regionales y locales basada principalmente en canon. Y el canon, por definición, y eso no me dejará mentir el presidente de Moquegua, es asimétrico. Ahora se habla de 7.700 millones de saldo de balance. Esos 7.700 millones están concentrados en los gobiernos locales de 4 departamentos. 2/3 de esa plata está en los gobiernos locales de 4 departamentos. Y el grueso de esa plata no está en los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales solo reciben la 5ª parte del canon. Entonces, tenemos que discutir también cómo vamos a financiar esa parte del Estado que está situada en los departamentos. Pero lo principal, y es parte del Estado. Todo es un mismo Estado. La descentralización. Lo principal, perdón, no es pues cuánta plata tiene el gobierno regional. Mira, las medidas lo principal del Perú, es tener la plata suficiente para lo que tienes que hacer. Lo que importa es el desarrollo del país, ¿no es cierto? La eliminación de la pobreza, empleo de calidad para los ciudadanos. Las medidas del Perú hoy día son más o menos 90-90-90. 90% del empleo lo genera el sector privado.
90% de la inversión la genera el sector privado, aproximadamente. Y 90% de los recursos fiscales la genera el sector privado. Pero eso es lo Entonces, lógico. un gobierno regional, por supuesto, Eso es lo normal. un gobierno regional no tiene que estar pensando en cuánta plata tiene para hacer obras, sino cómo promueve en su región el desarrollo para sus ciudadanos, combinando su capacidad de gestión con los recursos que tiene, con la promoción de la inversión. En el Perú hay una especie de revolución cultural anti-inversión en diferentes estamentos y localidades, desde Chilca, Puno, en Arequipa, con Tía María, aquí en Tambo Grande. Es una multiplicación de estos procesos. Los gobiernos regionales han creído que con los recursos que reciben, ellos deben hacer el desarrollo del país. No lo pueden hacer, no les va a alcanzar. Eso es pues 5% de la inversión. El Perú necesita invertir 30% del producto. Y eso es inversión privada. Lo fundamental es que estos gobiernos regionales entiendan lo que es promoción de inversión, la alianza entre el sector privado y el Estado. Eso no se ha producido Y en la que el región. gobierno nacional le reconozca la competencia para que lo haga. Sí, por supuesto. Pero es que tiene que haber equilibrio también. O sea, no solamente dejar toda la inversión privada, No, porque la inversión claro, privada va a generar renta, va a generar trabajo, como bien lo manifiesta, pero la inversión privada no va a ser las obras sociales. No, pues. Y para eso los gobiernos regionales necesitan un presupuesto. Es decir, las vías, las carreteras, los proyectos de educación, los proyectos de salud, no lo va a hacer la inversión privada. O sea, tiene que ser definitivamente, por eso tiene que haber un equilibrio. ¿Pero de Y para dónde eso, vienen esos recursos? ¿Qué es lo que llaman descentralización fiscal? Porque veo que hasta la ANR está planteando eso, pero ¿qué cosa es? no, es lo que tú manifiestas y dices que los gobiernos regionales o las regiones no recaudan. No recaudan, por ejemplo. ¿Por qué se piensa que no recauda? Nosotros tenemos una mina de explotación en Moquegua, Cuajone, y paga impuestos. Pero la recaudación se hace aquí, pues, en Lima. ¿Por qué? Porque la declaración de impuestos de Sauber Perú es en Lima. Entonces, claro que no recaudamos porque el impuesto que genera las operaciones de una extracción de recursos naturales mineros en Moquegua se registra aquí en Lima. Entonces, no lo necesitamos para pero toda la actividad económica regional, local, que debería pagar IGB, todos, no solamente las aulas existe, hay otros, todos deberían en la medida estamos de sus poniendo un posibilidades. ejemplo. Un Claro, ejemplo estamos poniendo. nada de eso se Claro. recauda y de repente es bueno que no haya esa recaudación, pero digamos, lo que voy es ahí ese descalce estructural entre un presidente regional, una autoridad que no tiene una base a la cual rendir cuentas, porque en realidad esa base le está pagando al gobierno central, no a... Claro, pero No en sé, Moquegua, como en Pero cualquier esa es región, una manera, requiere. pero la otra manera es atar los recursos claramente a determinadas responsabilidades, y eso es lo que no está claro en el Perú. 1/3 de todo el dinero que se pasa a provincias son lo que se llama recursos ordinarios para gobiernos regionales. Esa es la plata que sirve para pagar la planilla de educación y de salud que está descentralizada. Sí. Y ese dinero crece inercialmente todos los años. Era un montón de plata antes de la descentralización y sigue siendo un montón de plata. Y no tenemos ningún mecanismo de control de resultados sobre esos recursos. Los gobiernos regionales en realidad son cajeros de unos gastos que antes hacía el gobierno nacional. Y no rinden cuentas, Aray. Pero no rinden cuentas No, pero- no por culpa de ellos. pero no No rinden administramos cuentas eso, porque no el administramos, sistema presupuestario no permite rendir cuentas. Servicio civil, carrera magisterial, reforma del sector salud van a permitir mejorar la calidad de ese recurso humano y la calidad de ese gasto. Pero todavía hay muchísimo por hacer para mejorar la calidad de ese gasto corriente que es el que financia los servicios públicos que reciben las personas. Ahora, hay una cosa recontra importante. Me están pidiendo pausa hace tiempo, tenemos que cortar y después regresamos. Demasiado entusiasta los invito. Tu inteligencia necesita un smartphone. Ya. Pídelo desde 9 soles. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RIMAX Seguros, todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Presentamos el acto de hacer consultas y operaciones en... Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero rápidamente, el tema del canon, justamente, que estábamos hablando ahora en la pausa, ese es otro tema que necesita pues una reformulación Y una total, discusión ¿no? nacional. Sí, y además porque son... ¿Cómo se debería hacer? Son recursos tan volátiles que uno no puede en una región programar las grandes inversiones, los proyectos prioritarios en función del canon.
porque no sabemos cuánto de canon vamos a tener de acá a 3 años. Si no sabemos cuánto será el canon el próximo año, ¿cómo podemos planificar un proyecto prioritario para el desarrollo de una región financiado por canon? ¿Qué plantear entonces? Que las regiones no solamente, como ya lo he manifestado en alguna oportunidad, no pueden ser canon dependientes, es decir, que solamente vienen en función del presupuesto del canon. El canon debe ser parte del financiamiento del desarrollo regional en todo el ámbito de la República. Lo que necesitamos nosotros, de que el Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo hace con las regiones que no tienen canon, hace una programación multianual de sus inversiones en función de sus necesidades, no en función del canon o el presupuesto que tiene. Entonces, nosotros no podemos solamente en las regiones mineras tener un presupuesto esperanzado en el canon. Tenemos que ser en función de las necesidades, que parte del financiamiento es el canon. ¿Y qué pasa cuando viene mucho canon? Ese canon, como hay una necesidad, estará pues en ese fondo de contingencia, ¿no? Pero tenemos que, de todas maneras, combinar el presupuesto regional de canon con presupuesto de tesoro público, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, entonces va a ser absolutamente volátil. Yo creo que en volátil. todos estos diálogos se pierde de vista lo fundamental. ¿Cuál es la verdadera fuente de ingresos del Estado? El crecimiento. Si nosotros crecemos, por ejemplo, 7% por año, en 10 años duplicamos el presupuesto público, los ingresos del Estado, ¿no? De todos. De todos, del Estado. Entonces, lo fundamental, si queremos hablar de recursos para invertir en infraestructuras, en obras sociales, en colegios, en equipamiento de escuelas y de salud, lo fundamental es promover el crecimiento de la economía. Del cuero salen las correas. Si no hay crecimiento, no hay recursos. Estamos hablando que el canon lo quiero así, que el canon lo quiero hacer. No hablamos nunca que el origen de nuestros recursos es el crecimiento. No, pero nuestra concentración, pero ese es un primer punto, esa es la el fuente, pero la crecimiento. siguiente discusión es cómo distribuimos. Sí, y esa discusión está pendiente y tenemos que atrevernos, y eso se ese lo es digo otro con tema. todo cariño al presidente Moquegua. Los departamentos mineros tienen que estar dispuestos ahora a entrar en una discusión sobre cuál es el futuro del canon. Pero son y tres tenemos que temas estar dispuestos diferentes, ¿no? a abordar cosas como las que ha abordado Colombia hace 2 años, una reforma integral de su regalía, que es el equivalente a nuestro canon, con criterios de distribución mucho más abiertos que los criterios que adoptamos en determinado momento en el Perú, cuando nadie se imaginaba que el canon iba a ser tan grande, y decir a mano militar 50% para acá y 50% para allá. Claro. Y de repente vamos a tener que adoptar un esquema más complejo. Claro. Y necesitamos una discusión nacional para eso. Pero no podemos tener, y en eso le doy total razón al presidente Moquegua, no podemos tener un sistema de financiamiento canon dependiente. Ahora hemos demostrado lo precario que es eso. Lo frágil. Claro, lo frágil que es eso, y el año que viene va a seguir bajando. Pero son tres temas diferentes. Como dice Eduardo, calidad de la gestión pública, descentralización y distribución del canon. Son tres temas diferentes. Ahora, hay que debatir los tres. Pablo, como te decía en el intermedio, tu mirada se ha vuelto limeña, estás traicionando a la tierra, pero en fin, hay un elemento que es complementario a la calidad de la gestión pública y que aparece en el cuadro que nos has acercado hoy día, que tiene que ver con las instituciones. Y si tomamos las instituciones en general, tomemos el Estado, ¿no es cierto? Y planteemos en este marco de un Estado que se pretende unitario y descentralizado, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para que ese Estado sea funcional a la distribución, sea funcional al crecimiento, sea equitativo y sea racional en la distribución, ¿no es cierto? Y permita, de alguna manera, la, comillas, inclusión, que es parte del discurso central de este gobierno. Y yo lo que quiero señalar es que de la misma manera que CONFIEP, a los gobiernos subnacionales y la propia Asamblea le han pedido al presidente una reunión y empezar de una vez este proceso. Hay que debatir. Es decir, hay que tener este debate, hay que tener este intercambio, y el Ejecutivo tiene que recordar que esa no es una responsabilidad del Congreso, es una responsabilidad del Ejecutivo. Bueno, ya nos ha ganado tiempo, pero hoy un punto que nunca se toca, pero es muy, muy importante, salvo que ya lo demos por derrotado definitivamente, el tema de que no son regiones sino departamentos. Es decir, es posible avanzar hacia una verdadera delimitación regional. Moquegua no querrá nunca, pues, porque ya está feliz ahí siendo cola de ratón, cabeza de ratón. Probablemente ahí una cosa que es válida tanto para lo que acaba de decir Eduardo como para la regionalización es que comencemos a reconocernos como parte de un mismo Estado.
O sea, el gobierno nacional siempre su discurso es lo malos que son los gobiernos regionales. Y muchas veces de los gobiernos regionales viene ese mismo discurso con respecto al gobierno nacional que no nos entiende. Todos somos parte de un mismo barco. Regiones, municipios y gobierno central es un solo Estado. Y creo que la clave es que comenzamos a mirarnos como un solo Estado y descubrir en qué podemos cooperar para servir mejor a la gente. Y ahí hay una institución que está legislada en el Perú, que es la mancomunidad regional, la mancomunidad municipal. Una cultura de cooperación es la que va a permitir que algún día comencemos a ver los beneficios de unirnos. Si seguimos con esa cultura de que es como una carrera de burros, ¿no? Y todos conseguimos un poquito y todos queremos tener nuestro propio logro, en lugar de tratar de conseguir logros como Estado en su conjunto, es poco probable que podamos algún día aspirar a tener departamentos unidos, ¿no? ¿Es posible entonces tratar de inducir estas mancomunidades, en fin, de avanzar en esa línea o es iluso? No, sí se puede. Yo pienso, lo que pasa es que existe caudillismos regionales que no quieren unirse con otras regiones porque perderían protagonismo, ¿no? Pero yo estoy seguro de que están dadas las condiciones, no ahora, pero se pueden dar porque hay condiciones para una gran macrorregión en el sur, ¿no? Es decir, Moquegua, Tacna, Arequipa, Puno, Madre de Dios, es tener las tres regiones, las potencialidades compartidas. Sí se puede, pero tiene que estar bien claro y definido qué beneficios vamos a tener cuando nos reunamos y nos agrupemos, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos que conversar, ¿no? Y creo que la coyuntura está dada, ¿no? Entonces, ante esta época de vacas flacas o no tan flacas que he dicho, que el gobierno nacional ha pedido diálogo con las fuerzas políticas, que también haga diálogo con las regiones, y hagamos un esfuerzo. Yo estoy seguro que todos queremos lo mejor para nuestro país. Entonces, trabajemos, conversemos y busquemos Bueno, soluciones. con esas palabras creo que podemos dar por terminado este primer debate que vamos a tener sobre este tema, que es de todos modos muy importante para el país, y yo les agradezco mucho su participación. Ha estado, creo que hemos tocado por lo menos los principales temas vinculados a este asunto. Muchas gracias por nuestros invitados por su participación en este debate sobre la descentralización. Nosotros vamos a una pausa, regresamos.